Hola muchachos, ahora vamos a entrar en el tema, en el tema de elipses, que es la unidad 5 de nuestro programa de matemáticas. Aquí vamos a ver la definición de elipse. Dice que es el conjunto de todos los puntos del plano, cuya suma de las distancias desde dos puntos fijos, representados por F1 y F2, es una constante. Esos dos puntos fijos son los focos de la elipse. Es decir, muchachos, si yo tomo cualquier punto de la curva de la línea que define mi elipse, por ejemplo, aquí está representado este punto y calculo la distancia entre puntos. Esa sería una distancia entre puntos y la distancia entre P y F1 sería otra distancia entre puntos y la sumo. El resultado va a ser igual a que si yo tomo cualquier otro punto y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Se mantienen constantes. Bien, esta definición también sufre alguna variación en algunos textos en los que dice que es un punto que se mueve de tal manera en lugar de un conjunto de puntos, ¿sí? Pero viene a ser lo mismo, un punto de movimiento que el conjunto de todos los puntos, ¿sale? En la otra definición se enfocan más en la trayectoria, ven la elipse como una trayectoria. Bien, entonces para entrar con lo de elipses, vamos a ver las ecuaciones de la elipse. Las elipses se clasifican en horizontales y verticales, con centro en el origen. Y también vamos a ver posteriormente con centro fuera del origen. En este caso solo nos vamos a enfocar en centro en el origen. ¿Qué propiedades o qué partes o elementos tiene una elipse? Tiene vértices, que es los extremos más largos de la elipse, donde cortan, que van a estar determinados por la letra A en nuestras ecuaciones y forma de trabajo, tanto positiva como negativa. Tienen los dos focos, ¿sí? Los dos focos no forman parte de la línea que delimita mi elipse, pero sí son elementos de la misma, están en el interior y siempre se alinean con los vértices o el eje mayor, así se le conoce, sí, el extremo más largo se le conoce como eje mayor. Y el eje más corto, va a estar representado por la letra B, es el eje menor, ¿sí? Los focos van a tener coordenadas C, ¿sí? Se le representa con la letra C. Van a ser negativa y positiva. Lo mismo para la B, positiva o negativa. Lo que va a cambiar de la representación de estas elipses va a ser la posición de estos valores. Cuando sea horizontal, el valor de A va a estar sobre el eje X, el valor de B sobre el eje y el valor de los focos o de C también sobre el eje X. Cuando son verticales, pues esto cambia. Y C, o A y el foco va a ser para y B para X. ¿Sale? Y aquí están todas las fórmulas que tenemos. Esta es la ecuación ordinaria de una elipse, ¿sí? Es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. A es el valor del eje mayor, como ya dijimos, y siempre va a ser mayor a b y a c, ¿sí? Entonces, donde A se encuentre abajo de determinada variable, hacia esa variable está abierto el eje mayor, ¿sí? La parte más larga de la elipse en ese eje del plano cartesiano va a estar abierta. Por ejemplo, esta es una elipse horizontal y A cuadrada, que es el valor más largo, el valor del vértice, está sobre la x cuadrada. Entonces me quiere decir que se abre hacia el eje X, o la parte más larga está en el eje X. Para las verticales, pues cambian de lugar la B y la A, ¿sí? A cuadrada está abajo de Y cuadrada, por lo tanto se abre de manera vertical. ¿Qué otra cosa se me pasa? Ok, para calcular C, si solo cuento con A y con B, se utiliza algo muy similar al teorema de Pitágoras. No voy a explicar de dónde salen estas fórmulas, muy probablemente se los deje de tarea, aún no lo defino, pero para darle agilidad a los temas lo vamos a ver tal cual. Se calcula como el teorema de Pitágoras, solo que el teorema de Pitágoras, nosotros siempre cuando nos faltaba uno de los catetos, o la A o la B, era a la C le restábamos. Y aquí, si se fijan, esas letras que suelen representar los catetos, no están sumando, se están restando, ¿sale? A siempre es mayor que estos tres, ¿sí? Por lo general siempre es a le resto alguno de los otros dos. En este caso, si yo quiero encontrar C, pues a le resto B.
Si yo tuviera A y C y me piden encontrar B con esos datos, pues a A le resto C y así sucesivamente. ¿Sale? Bien, los vértices o las coordenadas de los vértices, como ya dijimos, por ejemplo, van a cambiar. Por ejemplo, cuando sea horizontal, el vértice es A o más menos A, 0. Cuando es vertical es 0, más menos A. El eje mayor, su longitud es lo doble, 2 veces A, porque es como si sumáramos, ¿sí? Una A, otra A, como en las parábolas. Ya en que tenemos que dividir entre 2 para aplicar la fórmula, porque el valor que me daban en el gráfico de la apertura total, pues era el valor de X completa. Aquí es algo similar, ¿sí? El eje menor, su longitud va a ser 2B, porque es lo mismo, una B, 2B. Y las coordenadas del foco también van a variar. En una parábola vertical, horizontal, perdón, va a ser más menos C, 0. Y para una vertical es 0, más menos C. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Dice, una elipse tiene la siguiente ecuación. Me dan mi ecuación. Encuentre los focos, los vértices y las longitudes de los ejes mayor y menor y trace la gráfica. Bien. Con el simple hecho de observar yo puedo saber cuáles son los valores de A y de B. ¿Se fijan quién es el número mayor? El 9. ¿Sobre quién está? Sobre la x cuadrada. Entonces yo espero que sea una parábola, una elipse, perdón, con centro en el origen de manera horizontal, ¿sí? Entonces, como esto es a cuadrada, pues a va a valer 3 y b va a valer 4, va a valer 2 porque es raíz de esto, ¿sí? B cuadrada es 4. Raíz de 4 es 2 o más menos 2, como lo gusten ver. También para la A sería más menos 3 el valor. Lo único que no puedo determinar mediante la ecuación pues es el valor de C. Por lo tanto, ahí tengo que hacer la operación de C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada. Esto sería igual a 9 menos 4, 5. Por lo tanto, C es más menos raíz de 5. Bien, ya con esto puedo determinar lo que me piden, los focos, vértices y las longitudes. Sí, los focos, pues es como el número mayor está bajo la x cuadrada, entonces el foco también es coordenada de x, entonces más menos raíz de 5, es decir, es raíz de 5,0 y menos raíz de 5,0. El vértice, pues va a ser más menos 3,0, es decir, 3,0 y menos 3,0. La longitud del eje mayor, pues es multiplicar 2 por a, entonces pues a es 3 por 2 es 6. La longitud del eje menor es 2 por b, por lo tanto es 2 por 2 y me da 4. Y ahí ya tendría resuelto mi primer ejemplo. Lo único que me faltaría sería hacer la gráfica. Para graficar, solo coloquen esta ecuación en Wolfram y les va a dar, ¿sí? Le dan Enter, ahí en la entrada de Wolfram Alpha y van a obtener la gráfica, ¿sí? Se fijan los vértices, 3 menos 3, 2 y menos 2. No les pone el foco ahí en Wolfram, ustedes pueden agregar un punto. ¿Sí? Si recuerdan era raíz de 5 y menos raíz de 5, que es 2 y cachito. Entonces ustedes ya lo ubican aproximadamente. Igual, para hacer la mano, muchachos, tendrían que hacer el despeje de Y darle valores a las de X. Pero en elipses no se prefiere esto, no se prefiere la exactitud en la gráfica porque es un poco más tedioso al momento de sustituir y graficar. Igual si yo les pidiera un punto determinado, sí tendrían que hacer esto. Es decir, si x vale tanto en la elipse, ¿qué valor va a tener y? Ahí sí. Pero para hacer la gráfica, muchachos, a mano, con los puros coordenadas del vértice, de los vértices, y donde cortan el eje menor, y los focos, con eso. Ustedes aproximadamente van a unir el vértice o el eje mayor con el eje menor y ahí van formando su elipse, ¿sale? A tanteo. Bien, hasta aquí el primer ejemplo. Vamos a seguir con los otros ejemplos. Van a ser 4 ejemplos de elipses con centro en el origen. Bien, el ejemplo 2 nos dice, encuentre los focos de la elipse y me dan una elipse en una forma no fraccionaria. Se pareciera a la forma general. Lo único que le haría falta sería mover el 144 de este lado para igualar a 0. Y trace su gráfica, ¿sí? Entonces solo me piden los focos y la gráfica.
Para resolver esto, entonces lo que debo hacer es llevar esto a la forma ordinaria, es decir, a la forma de fracción, donde después del igual hay un 1. Entonces eso me da una pista. Como yo tengo que hacer que del lado derecho del igual haya un 1, pues tengo que dividir 144 entre 144 para poder hacer un 1. Pero como esto es una ecuación y lo que yo hago de un lado lo debo hacer del otro, pues todo el resto de la ecuación debo dividirlo entre 144. Los resultados al simplificar las fracciones es x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16 igual a 1. Aquí ya puedo definir quién es A y quién es B. ¿Y por qué ocupo A y B si lo que me piden son los focos? Pues con estas dos yo puedo sacar C, que es la coordenada del foco. Entonces A va a valer más menos 4, ¿sí? Y B va a valer más menos 3. Solo utilizo los valores positivos de A y de B para calcular C. O elevados al cuadrado sería 16 menos 9 es 7. Por lo tanto C es raíz de 7, ¿sí? Entonces los valores del foco es 0, más menos raíz de 7. ¿Por qué 0 va primero? Porque el número mayor está sobre la literal Y. Entonces quiere decir que es una elipse vertical. Abre o la parte más externa o el eje mayor se extiende sobre el eje Y. Por lo tanto es 0, más menos 7, más menos raíz de 7, porque esta es la coordenada para un punto en Y. ¿Sí? Bien, ya encontré los focos. Ahora nada más me falta hacer la gráfica. Como les había comentado, esta simple ecuación la aplican en Wolfram y les da la gráfica tal cual. ¿Sí? Aquí sería mi gráfica. Como dijimos, es una elipse vertical. ¿Sí? O sea, su parte más larga es sobre el eje Y. Y como antepusimos, es más menos 4. 4 positivo, 4 negativo y corta. Y en la Y corta 3 negativo y 3 positivo. Y ahí terminamos el ejemplo 2, muchachos. A continuación les grabaré los videos de los ejemplos 3 y 4.